Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast El Salón del Profe Homero. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que este programa, este episodio sea de su agrado, y es que hoy vamos a hablar de los estereotipos. Esta es un tema que usualmente tocamos con los alumnos de sexto grado, pero que es bien importante que todos también como adultos lo tengamos bien definidos, porque sí me he dado cuenta que no sabemos qué son los estereotipos, y la verdad es que sí hay ciertos problemas cuando no sabemos qué es esto y cuando los empezamos a utilizar. Pero ahorita vamos a ahondar en el tema. Espero que todos estén muy bien y pues sin más, comenzamos. Primero que nada vamos a definir qué son los estereotipos. Los estereotipos son creencias o ideas generalizadas, es decir, que tienen muchas personas y simplificadas sobre un grupo de personas o una categoría social específica. Estas creencias suelen ser aplicadas de manera indiscriminada, es decir, no se piensa en la individualidad, a todos los individuos que pertenecen a ese grupo, sin tener en cuenta las diferencias individuales. Los estereotipos pueden basarse en características como la raza, el género, la edad, la orientación sexual, la religión, la nacionalidad, la profesión, entre muchas otras razones. Es muy importante destacar que los estereotipos no siempre reflejan la realidad o la verdad sobre un grupo determinado. Ahorita vamos a profundizar un poquito en el tema. Y pueden estar basados en percepciones erróneas, experiencias muy limitadas o información incompleta. Además, los estereotipos pueden tener un impacto negativo al perpetuar o al promover prejuicios, es decir, que tú tomes un juicio antes de conocer algo, y discriminación. Te limitan aparte las oportunidades de tener una experiencia o poder conocer a ciertas personas, y muchas veces provocan la exclusión social, es decir, el que vamos excluyendo ciertas personas o ciertos grupos de nuestras vidas. Por lo tanto, es crucial cuestionar y desafiar los estereotipos para promover una sociedad más justa e inclusiva, es decir, que todos nos incluyamos. Ahora, más o menos a qué me refiero con esto. Te voy a platicar que, como les platico en muchos de mis podcasts, me estaba paseando por ahí por el Facebook y me topé con el post de un compañero profesor del estado de Oaxaca. Y como título del post de Facebook decía, o sea que porque soy de Oaxaca no puedo medir más de 1.50. Estamos hablando de altura. Y es que muchos tenemos la idea errónea de que porque ni siquiera conocimos a uno de los oaxaqueños más famosos de México, a Benito Juárez, vienen en los billetes, ¿verdad?, de las monedas de México. Ni siquiera lo conocimos bien, pero todos sabemos que era de Oaxaca, que era de tez morena, que era un indio zapoteco, que era muy bajito, ¿verdad? Medía muy poco a comparación de la generalidad. Y con esa percepción de un solo oaxaqueño que ni siquiera conocimos bien, porque la mayoría de nosotros no lo vio, o creo que nadie lo alcanzó a ver, con esa idea generalizamos que en Oaxaca todos tienen que ser así. O sea, que no puede haber una persona que mida más de 1.50, que todos tienen que tener la tez muy morena, o que todos son indígenas, cuando no. O sea, Oaxaca, no podemos generalizar un estado, todo un estado, a miles de personas que viven en un estado, por algo que alguna vez leímos en algún libro sobre una sola persona del estado. Y se empezó a subir ahí la discusión de tono, y si la leías te ibas a dar cuenta que estaban cayendo en estereotipos. El estereotipo es esa persona, o la persona que estaba marcando el estereotipo es esa que decía que como era de Oaxaca, tenía que ser muy bajito. Bueno, el maestro no sé cuánto mida, pero creo que puso por ahí que medía 1.80, que a lo mejor es un poquito más arriba del promedio de la mayoría de los mexicanos, no nada más de las personas de Oaxaca. Entonces, ese es un estereotipo, es algo que estamos pensando. Es como en las películas, cuando se habla de México,
En México, siempre que ves una película en la tele, la tonalidad se pone como sepia, se ve así como si todo fuera viejo. Piensan que todos seguimos usando zarapes. No es que no los usemos, pero ni que tenga algo de malo, pero piensan que todos seguimos en esas ondas. Y cuando se habla de México en las películas, usualmente es para hablar del narcotráfico. Entonces, o sea, ni todos los mexicanos somos narcotraficantes, ni nos dedicamos a cosas ilícitas. No todos los pueblos siguen siendo pueblos como viejos y derruidos y destruidos. O sea, tenemos ciudades grandes, tenemos pueblos que todavía conservan esa esencia de la antigüedad. Pero ya, o sea, por ejemplo, si vienes, pues yo soy de Monterrey, si vienes a Monterrey te das cuenta que es una ciudad industrial que más que otro problema de ese tipo de índole, pues tenemos contaminación, ¿verdad? O sea, pasamos de ser un pueblito, un pueblacho, así como te lo pintan en las películas, a ser una ciudad industrial con muchos edificios, con muchas casas, con todos los servicios, pero en las películas nos pintan como si todavía viviéramos, no sé, hace 200 años. Entonces ya las cosas no son así, obviamente. Y así muchas formas de juzgar a las personas o a ciertos sectores. Cuando se habla de Colombia, podemos hablar, o muchos podemos pensar que sigue habiendo las mismas problemáticas que imperaron hace algunos años, donde tuvieron algún problema ahí de violencia por el tráfico de drogas, pero si tú vas a Colombia, o sea, hay muchísima gente buena, hay muchísima gente honesta, la mayoría de ellos lo van a hacer, pero pues bueno, como te lo pintan en las películas, tú crees que todos van a ser como los ves ahí. Entonces, muchas veces los estereotipos están siendo marcados por lo que nos ponen los medios de comunicación, ¿sí? Por lo que te van marcando. Y me tocó una vez ir a otro país, a Panamá precisamente, y pues te dabas cuenta que ellos, las problemáticas eran muy parecidas a las de nosotros en México, y decías, pues bueno, a lo mejor yo no lo sabía. ¿Y cómo pintan a los panameños? ¿Cómo vemos a los panameños, los mexicanos? Muchas veces en México tenemos el problema que pensamos que los demás países no tienen un nivel como el de nosotros, y a nosotros mismos a veces nos ven también con un nivel inferior al que tenemos. Y cuando viaja o cuando viene algún extranjero a México se da cuenta que hay mucha diversidad. Tenemos pueblos mágicos donde la arquitectura es muy antigua y está muy bonita, pero también se combina con ciudades muy modernas. Tenemos ciudades muy modernas. Y esto no pasa nada más con las ciudades, pasa también entre el género, ¿sí? O sea, hay pensamientos erróneos sobre grupos como las mujeres, también hay pensamientos erróneos sobre los hombres, o sea, no todos podemos ser iguales, no todas las mujeres pueden ser iguales, sobre la edad, o sea, es como decir, oye, es que ya todos los viejitos no sirven para la sociedad. Bueno, para empezar, pues bien merecido tienen un descanso. Segundo, no, hay personas adultas mayores que siguen sirviendo a la sociedad mejor que una persona joven. Entonces ese es un juicio por la edad, o sea, decirte, tú ya no puedes hacer esto porque ya tienes cierta edad. A lo mejor sí puedes, a lo mejor no, pero muchas veces sí, por la raza. Entonces ahorita vamos a ver algunos tipos de estereotipos para ir aclarando ahí algunos puntos sobre esto. Ok, vamos a ver algunos tipos de estereotipos que son muy comunes, ¿sí? Por ejemplo, los estereotipos de género, hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Un estereotipo muy común es que digamos que las mujeres son emocionales y sensibles. Sí, puede que lo sean, puede que no lo sean, pero no podemos generalizar a que todas son así, ¿sí? Porque veamos que una mujer es muy emocional, no podemos decir que todas son emocionales. Sin embargo, cuando tú ves alguna serie o vas en la sociedad,
usualmente tenemos muy marcado eso, ¿sí? O por ejemplo que los hombres son fuertes y no muestran sus emociones. Y es un estereotipo, porque por eso hay tantos problemas luego con los hombres, porque tenemos muy marcado que tienes que ser fuerte y que no puedes mostrar tus emociones, y eso hace que pues luego vengan ciertos problemas ahí mentales que no te permiten ser tú mismo. Y es un estereotipo, porque no todos los hombres tienen que ser fuertes y no mostrar las emociones, ¿sí? Puede serlo o no puede serlo, pero no podemos enmarcar o englobar a todos. Que las mujeres son mejores en roles domésticos y cuidado de los niños. Hay hombres que son buenísimos también en eso. Hay mujeres que no son buenas necesariamente en eso. Y son buenas en muchas otras cosas, ¿sí? Pero no podemos englobar o nada más decir que todas las mujeres solamente sirven para eso o son mejores que los hombres. Hay muchos hombres que también lo van a poder hacer. Obviamente hay cosas que pues sí, la misma cultura te va marcando que a lo mejor a un hombre no le dieron la oportunidad, no le enseñaron a hacer esos roles domésticos, y pues bueno, por ende va a batallar mucho más. Aparte, bueno, sí, las mujeres pueden tener el sentido maternal, pero un hombre puede desarrollar muchas habilidades para también que no se note tanto eso y ser muy buenos en los roles domésticos y en el cuidado de los niños. O por ejemplo decir que los hombres son mejores en trabajos técnicos o de liderazgo, y no necesariamente son mejores. Puede que haya una generalidad que esté marcada por la sociedad para eso, pero no por eso podemos decir que son mejores los hombres para eso. Las mujeres deben de tener las mismas oportunidades para demostrar que también son capaces de hacer lo mismo, ¿verdad? También hay estereotipos raciales, hablando de la raza, por ejemplo. Muchas personas tienen esa creencia de que las personas de cierta raza son menos inteligentes o más propensas a cometer delitos. Hablando de las personas de tez más oscura, por ejemplo, hay una percepción muy clara en muchas partes de que si tienes la tez más oscura es más probable que cometas un delito. Y no, o sea, cualquier persona pudiera cometer un delito y no debe de importar el color de su piel para esto, pero son percepciones que se han ido generalizando y es un estereotipo. O por ejemplo, que todas las personas asiáticas son buenas en matemáticas. No, hay muchas personas que sí, pero hay personas de cualquier raza, de cualquier parte del mundo que van a ser buenísimas en matemáticas, ¿sí? No nada más por ser de una cierta región del mundo va a significar que seas bueno en matemáticas. O que todos los latinos somos perezosos. Pues no. Yo estoy grabando esto acostado, pero no necesariamente es porque sea perezoso, sino que pues me tocó poder tener la oportunidad de grabarlo así. Es una broma, lo estoy grabando sentado. Pero no. Pero si tú ves la tele, en la tele te marcan mucho que los latinos somos flojos. Y no. La verdad es que somos bien trabajadores. O por ejemplo que las personas de tez muy oscura son muy atléticos, pero no son tan talentosos académicamente. Y esto es algo que también te van marcando las mismas películas de eso. Puede que haya muchas personas que sí, pero no todas. Hay personas que son buenísimas intelectualmente y que no la arman para los deportes. No depende del color de tu piel el cómo seas o cómo puedas hacer algo. También hay estereotipos de edad. Por ejemplo, que los jóvenes son irresponsables y rebeldes. Hay muchísimos jóvenes que no lo son, que son muy responsables y que no son rebeldes. Todo depende también de la educación que hayas tenido, de las oportunidades que hayas tenido. O que los ancianos son débiles y olvidadizos. Hay ancianos, hay personas de la tercera edad que son muy muy fuertes porque han trabajado muchísimo tiempo y que tienen su memoria muy bien. Ahora, hay cosas de la edad que obviamente te pueden marcar, por ejemplo, lo de que son olvidadizos, pues es que también tu mente ya vivió mucho tiempo, viviste muchas cosas y se fueron almacenando demasiadas cosas. Pero no podemos generalizar, o sea, no todos son así. O que los adolescentes son problemáticos y también rebeldes. No todos los adolescentes son así. Hay ciertas cosas que te marca la edad, pero no siempre pasa. Entonces no podemos generalizar. Por ejemplo, también hay estereotipos de nacionalidad o cultura. Por ejemplo, que pensamos que los franceses
todos son muy románticos. Pues no, a lo mejor es algo que se ha ido generalizando por los medios de comunicación, o que todos los italianos son ruidosos y apasionados. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. O que todos los alemanes son eficientes pero no tienen sentido del humor. Hay alemanes que tienen un gran sentido del humor, que son graciosísimos y a lo mejor que no son tan eficientes o no son tan puntuales como te lo marcan, pero es algo que hemos estado escuchando tan constantemente que pensamos que sí pasa, ¿sí? Y hay estereotipos religiosos, donde se empieza a discriminar a las personas porque dicen, que piensan por marcadas influencias televisivas o de noticieros o de donde tú lo quieras ver, por ejemplo, que los musulmanes son terroristas. No podemos decir eso. No puedes estar diciendo eso. No puedes decir que una persona porque nació en un país va a ser una persona mala. Sí, no todos, o que los cristianos todos son muy conservadores. No, o sea, habrá quienes sí, habrá quienes no. Ya depende mucho de la individualidad de la persona. No podemos generalizar. Por eso es importante recordar que los estereotipos son generalizaciones, o sea, es algo que vimos muy general, y no reflejan la diversidad y la complejidad que tiene un individuo, ¿sí? Porque aunque tú digas, yo soy rockero, y muchas veces decían, es que los rockeros no se bañan. Espérame, pues yo me baño todos los días, pero me gusta el rock. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? O que todas las personas que escuchan heavy metal son satánicos. No, pues habrá quien sí, pero no todos. O sea, a mí me gusta el heavy metal y no por eso voy a ser satánico. Entonces, pero en alguna película o en alguna parte o un género del heavy metal es así y piensan que todos vamos a ser así, que vamos a estar haciendo ahí nuestro ritmo. No podemos generalizar. Y todos estos juicios que se hacen para que caigamos en un estereotipo no son precisos ni justos y pueden llevar a esos prejuicios, a la discriminación, al alejar a las personas. Entonces es necesario que nosotros cuestionemos y desafiemos estos estereotipos para promover una comprensión pues más completa y respetuosa de las personas. O sea, tú vas a llegar con una persona y te dice, oye, me gusta el heavy metal. Ah, ok, pues me voy porque eres satánico. No, o sea, oye, qué bueno, a mí me gusta la banda y pues bueno, vamos a platicar y te puedes sentar a platicar con él sin ningún problema. No debes de tener un prejuicio. Los estereotipos te pueden llevar a las personas a tener una discriminación racial, por ejemplo, en el ámbito laboral, o una discriminación en tu trabajo, porque si te gusta algo o te ves como de cierta forma, ya no te dan trabajos o ya no te ofrecen las mismas oportunidades. También pueden causar violencia, tanto de autoridades como de personas normales, porque creemos erróneamente que las personas son, por ejemplo, por vestirse vaqueras, pues vas a pensar que son algún tipo de criminal, y pues no. Sí, estamos creando un prejuicio, estamos haciendo juicios sobre una persona sin saber o sin conocer, y eso está mal. Entonces, estos estereotipos, estas creencias sobre grupos de personas basados en el conocimiento de una mínima parte de lo que pueden llegar a ser, son los estereotipos. Y lo mejor es que nosotros creemos nuestras propias creencias y juicios sobre las personas que vamos conociendo, y siempre dar la oportunidad. O sea, no porque veas una persona totalmente tatuada vas a decir es una persona mala. Tienes que conocerla, ¿sí? Si te vas a dar la oportunidad de conocerla, date la oportunidad de conocerla y ver y decir, ¿sabes qué? Si eres o no eres lo que yo esperaba para que pueda convivir contigo. Pero ya sobre un juicio, haciendo un juicio más bien sobre algo que tú ya conozcas, no sobre algo que viste y que pensaste, que te imaginaste. Entonces es bien importante que tengamos esto bien claro. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que hacer, tenemos que pensar, tenemos que identificar, y ya sobre todo eso hacer un juicio propio sobre cada uno de los individuos. Entonces, los estereotipos son eso, generalizar, el pensar que todos, por tener una característica, son iguales que lo que nos pinta en la tele, en el radio, los medios de comunicación.
Eso es un estereotipo y nosotros tenemos que romperlos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pensando, conociendo, reflexionando y sobre todo pues teniendo mucha amplitud de criterio para poderte dar el tiempo y la oportunidad de conocer a las demás personas. Bueno, pues amigos, muchas gracias por acompañarme en este episodio de este podcast. Es un poquito complejo el tema, pero dense la oportunidad de conocer a las personas por quienes son, no por cómo se ven. Eso es lo más importante, y no juzguen antes de conocer. Eso es súper importante. Yo soy el Profe Homero, les agradezco que compartan este episodio de podcast y mi podcast. Síganme tanto en Spotify para podcasters, que es esta aplicación y que es totalmente gratuita, no ocupa suscripción de nada. También puedes encontrarlo como video con puro audio en YouTube y en mis redes sociales, el Salón del Profe Homero o Profe Homero en Facebook, para que me manden algún comentario si tienen alguna dudita o quieren algún tipo de información que grabemos aquí en este podcast. Con todo gusto lo vamos preparando. Que tengan un excelente día. Nos vemos.